El Schwerer Gustav fue un cañón pesado ferroviario alemán de 80 centímetros. Fue desarrollado a finales de la década de 1930, por Krupp en Rügenwalde, como artillería de asedio con el propósito explícito de destruir los fuertes principales de la línea Maginot francesa, las fortificaciones más fuertes que existían en ese momento. El cañón completamente ensamblado pesaba casi 1.350 toneladas, y podía disparar proyectiles de 7 toneladas a un alcance de 47 kilómetros. El cañón fue diseñado en preparación para la batalla de Francia, pero no estaba listo para la acción cuando esa batalla comenzó, y la ofensiva de la Wehrmacht a través de Bélgica rápidamente flanqueó y aisló la línea Maginot, que luego fue asediada con cañones pesados más convencionales hasta la capitulación francesa. Gustav fue desplegado más tarde en la Unión Soviética durante la batalla de Sebastopol, parte de la Operación Barbarroja, donde, entre otras cosas, destruyó un depósito de municiones ubicado aproximadamente a 30 metros bajo el nivel del mar. El cañón fue trasladado a Leningrado, y puede haber sido destinado a ser utilizado en el levantamiento de Varsovia como otras piezas de asedio pesadas alemanas, pero el levantamiento fue aplastado antes de que pudiera estar preparado para disparar. Gustav fue destruido por los alemanes cerca del final de la guerra en 1945, para evitar ser capturado por el Ejército Rojo Soviético. El Schwerer Gustav fue el arma estriada de mayor calibre jamás utilizada en combate, y en términos de peso, la pieza de artillería móvil más pesada jamás construida. Disparaba los proyectiles más pesados de cualquier pieza de artillería. Fue superado en calibre solo por el mortero británico Mayetz Mortar, y el mortero estadounidense Little David, para pruebas de bombas, ambos de 91,5 centímetros, pero fue el único de los tres que entró en acción. En 1934 el alto mando del ejército alemán, el Oberkommando des Heeres, encargó a Krupp de Essen el diseño de un cañón para destruir los fuertes de la línea Maginot francesa que estaban a punto de completarse. Los proyectiles del cañón tenían que atravesar 7 metros de hormigón armado o 1 metro completo de placa de blindaje de acero, desde fuera del alcance de la artillería francesa. El ingeniero de Krupp, Erich Müller, calculó que la tarea requeriría un arma con un calibre de alrededor de 80 centímetros que disparara un proyectil de 7 toneladas desde un cañón de 30 metros de largo. El arma tendría un peso de más de 1.000 toneladas. El tamaño y el peso significaban que para ser móvil tendría que estar apoyado en 2 juegos de vías de tren. Las vías del tren fueron diseñadas específicamente para acomodar el inmenso peso y tamaño del Schwerer Gustav. Estas orugas, construidas con acero reforzado, proporcionaban una base estable para el movimiento del arma. Se emplearon locomotoras y grúas especializadas para transportar y posicionar el arma con precisión. Al igual que los cañones ferroviarios más pequeños, el único movimiento del cañón en el propio soporte sería la elevación, y el desplazamiento transversal se lograría moviendo el arma a lo largo de una sección curva de la vía férrea. Krupp preparó planes para calibres de 70 centímetros, 80 centímetros, 85 centímetros y 1 metro. No ocurrió nada más hasta marzo de 1936, cuando, durante una visita a Essen, Adolf Hitler preguntó si era factible construir cañones gigantes. Hitler no se comprometió a nada concreto, pero se empezó a trabajar en el diseño de un modelo de 80 centímetros. Los planos resultantes se completaron a principios de 1937 y fueron aprobados. La fabricación del primer cañón comenzó a mediados de 1937. Las complicaciones técnicas en la forja de piezas de acero tan enormes hicieron evidente que no se podría cumplir la fecha de finalización original de principios de 1940. Krupp construyó un modelo de prueba a finales de 1939, y lo envió al campo de pruebas de Irsleben, para realizar pruebas. En esta ocasión se probó la penetración. Disparando a gran altura, el proyectil de 7.100 kilos, fue capaz de penetrar los 7 metros de hormigón especificados y el metro de blindaje. Cuando se completaron las pruebas a mediados de 1940, el complejo armamento se desarrolló aún más. Alfred Krupp, cuyo padre dio nombre al arma, recibió personalmente a Hitler en el campo de pruebas de Rügenwalde, durante las pruebas de aceptación formal del cañón Gustav a principios de 1941. Se encargaron 2 cañones. El primer disparo de prueba se realizó el 10 de septiembre de 1941 desde un cuerén improvisada en Irsleben. En noviembre de 1941, el cañón se trasladó a Rügenwalde, actualmente Darłowo, Polonia, donde se realizaron 8 pruebas de disparo más utilizando el proyectil perforante de 7.100 kilos a un alcance de 37.210 metros. En combate, el cañón estaba montado sobre un chasis especialmente diseñado, sostenido por 8 bogies sobre 2 vías de ferrocarril paralelas.
Cada uno de los bogies tenía 5 ejes, lo que daba un total de 40 ejes, 80 ruedas. Krupp bautizó el cañón como Schwerer Gustav, es decir, Gustav pesado, en honor al director ejecutivo de la empresa, Gustav Krupp von Bohlen und Albach. El cañón podía disparar un proyectil pesado que perforaba hormigón, y un proyectil más ligero de alto poder explosivo. También se planeó un proyectil cohete de alcance extremadamente largo, con un alcance de 150 kilómetros, que requeriría una extensión del cañón hasta 84 metros. Siguiendo la tradición de la empresa Krupp, no se pidió ningún pago por el primer cañón. Cobraron 7 millones de Reichsmark, aproximadamente 24 millones de dólares en 2015, por el segundo cañón, Dora, llamada así en honor a la esposa del ingeniero principal. En febrero de 1942, la unidad de artillería pesada, E-672 se reorganizó y se puso en marcha, y el Schwerer Gustav comenzó su largo viaje a Crimea. El tren que transportaba el cañón estaba formado por 25 vagones, con una longitud total de 1,5 kilómetros. El cañón llegó al istmo de Perekop a principios de marzo de 1942, donde permaneció hasta principios de abril. Los alemanes construyeron un ramal ferroviario especial hasta la vía férrea Simferopol, Sebastopol, a 16 kilómetros, al norte del objetivo. Al final del ramal, construyeron 4 vías semicirculares especialmente para que el Gustav pudiera atravesarlas. Se necesitaban vías exteriores para las grúas que ensamblaban el Gustav. El asedio de Sebastopol fue la primera prueba de combate del cañón. Se necesitaron 4.000 hombres y 5 semanas para poner el cañón en posición de disparo. Se necesitaban 500 hombres para dispararlo. La instalación comenzó a principios de mayo, y el 5 de junio el cañón estaba listo para disparar. Los siguientes objetivos fueron atacados. El 5 de junio, cañones costeros a una distancia de 25.000 metros. Fueron 8 proyectiles disparados. El fuerte Stalin, se dispararon 6 proyectiles. El 6 de junio, el fuerte Molotov, se dispararon 7 proyectiles. El acantilado blanco, también conocido como montaña de municiones, es un polvorín submarino en la bahía de Severnaya, norte. El polvorín estaba situado a 30 metros bajo el mar, con al menos 10 metros de protección de hormigón. Después de 9 disparos, el polvorín se arruinó y uno de los barcos que se encontraban en la bahía se hundió. El 7 de junio, disparos de apoyo a un ataque de infantería contra Südwestspitze, una fortificación periférica. Se dispararon 7 proyectiles. El 11 de junio, el fuerte Siberia quedó fuera de combate. Se dispararon 5 proyectiles. El 17 de junio, bombardeo de la fortaleza de Maxim Gorki, se dispararon 5 proyectiles. Al final del asedio, el 4 de julio, la ciudad de Sebastopol estaba en ruinas, y se habían disparado 30.000 toneladas de munición de artillería. El cañón Gustav había disparado 47 proyectiles y desgastado el cañón original, que ya había disparado unos 250 proyectiles durante las pruebas y el desarrollo. El cañón fue equipado con el cañón de repuesto, y el original fue enviado a la fábrica de Krupp en Essen para ser revestido. El cañón fue desmantelado y trasladado a la parte norte del frente oriental, donde se planeó un ataque a Leningrado. El cañón fue colocado a 30 kilómetros de la ciudad, cerca de la estación de tren de Taizhou. El cañón estaba en pleno funcionamiento cuando se canceló el ataque. El cañón pasó el invierno de 1942-1943 cerca de Leningrado. El Dora fue el segundo cañón fabricado. Fue desplegado brevemente durante la batalla de Stalingrado, donde el cañón llegó a su emplazamiento a 15 kilómetros, al oeste de la ciudad hacia fines de agosto de 1942. Estuvo listo para disparar el 13 de septiembre. Fue retirado cuando las fuerzas soviéticas amenazaron con rodear a las fuerzas alemanas. Cuando los alemanes comenzaron su larga retirada, se llevaron al Dora con ellos. El Langa Gustav era un cañón largo de 52 centímetros de calibre y 43 metros de largo. Su objetivo era disparar proyectiles cohete de alcance superlargo con un peso de 680 kg a una distancia de 190 kilómetros. Esto le daba el alcance necesario para alcanzar Londres desde Calais, Francia. Nunca se completó después de sufrir daños durante su construcción en uno de los numerosos bombardeos de la RAF sobre Essen. El Monster iba a ser una plataforma móvil autopropulsada de 1.500 toneladas para un cañón KE, de 80 centímetros, junto con 2 obuses pesados SFH-18 de 15 centímetros y múltiples cañones automáticos MG-151, normalmente utilizados en aviones de combate. Se consideró poco práctico, y en 1943 Albert Speer lo canceló. Nunca salió de la mesa de dibujo y no se hizo ningún progreso.
habría superado al Panzerhaubitze, el tanque más pesado jamás construido, y al Landkreuzer P-1000 Ratte, nunca construido, en peso y tamaño. El 14 de abril de 1945, un día antes de la llegada de las tropas estadounidenses, el Schwerer Gustav fue destruido para evitar su captura. El 22 de abril de 1945, sus ruinas fueron descubiertas en un bosque a 15 kilómetros al norte de Auerbach, y a unos 50 kilómetros al suroeste de Chemnitz. En el verano de 1945, el Schwerer Gustav fue estudiado por especialistas soviéticos, y en otoño del mismo año fue trasladado a Merseburg, donde los soviéticos estaban reuniendo material alemán. En marzo de 1945, Dora fue trasladada a Grafenwöhr y destruida el 19 de abril de 1945. Los restos fueron descubiertos por tropas estadounidenses poco después del descubrimiento de las ruinas de Schwerer Gustav. Los restos fueron desechados en la década de 1950. Una parte del tercer cañón de 52 centímetros fue encontrada después de la guerra en las instalaciones de producción de Krupp en Essen. El conjunto Dora, más grande del mundo, se encuentra en el Museo de Historia Militar de la Bundeswehr en Dresde. Las características principales son las siguientes. El peso es de 1.350 toneladas. La longitud es de 47,3 metros. La longitud del cañón es de 32,5 metros L 40,6. El ancho es de 7,1 metros. La altura es de 11,6 metros. El diámetro es de 800 milímetros. La tripulación está formada por 250 hombres, para montar el cañón en 3 días, 54 horas, 2.500 para atender las vías y cavar terraplenes, 2 batallones antiaéreos para proteger el cañón de los ataques aéreos. La caparazón es un proyectil perforante, AP. El proyectil es de alto poder explosivo, G. El calibre es de 80 centímetros. La elevación máxima es de 48 grados. La cadencia de fuego es de una ronda cada 30 a 45 minutos o, normalmente, 14 rondas al día. La velocidad inicial es de 820 metros por segundo con proyectiles G, y 720 metros por segundo, con proyectiles AP. El alcance de tiro efectivo es de 39.000 metros. El alcance máximo de disparo es de 47.000 metros con proyectiles G y 38.000 metros con proyectiles AP.